Siempre decía que hacía lo que quería sin importar lo que dijeran los demás. Y durante casi 60 años, Udo Lindenberg hizo exactamente eso. Sin matrimonio, sin hijos. Al menos ninguno que haya confirmado públicamente. En su lugar dejó una estela de éxitos: Noches salvajes, Calcetines verdes y Preguntas sin respuesta. Pero ahora, con 79 años, algo ha cambiado. En entrevistas recientes comienza a hablar de su hijo, a quien mantuvo en privado durante décadas, y de la violenta historia de amor detrás de la cicatriz, que nadie puede ver. Entonces, ¿qué ha admitido finalmente y por qué ahora vamos a investigar más de cerca? De Gronau a Pánico Papa. Nacido en Gronau, una pequeña ciudad en Renania del Norte-Westfalia, cerca de la frontera con los Países Bajos. Udo Lindenberg creció en condiciones modestas de posguerra. Su padre era fontanero. La familia vivía en circunstancias sencillas. Sin embargo, desde adolescente, Udo destacó, no por sus logros académicos, sino por su ritmo. Con 16 años ya tocaba la batería en bandas locales y soñaba con un escenario más grande. Después de una breve estancia en Trípoli, donde tocaba en bares para soldados estadounidenses, se mudó a Hamburgo a finales de la década de 1960, la ciudad que se convertiría en su trampolín artístico y hogar espiritual. En sus primeros 20 años, Lindenberg se unió al Klaus Doldinger Quartet, una de las formaciones de jazz más respetadas de Alemania. En ese tiempo, en 1970, grabó la batería para la primera versión de la música del título de Tatort. Un detalle que casi nadie conoce fuera de la escena jazzística. Sin embargo, el jazz, por muy fino que fuera, no podía contener su ambición. Udo ya trabajaba en su propia visión musical más áspero, más fuerte, más aguda y sobre todo en alemán. Con el álbum Andrea Doria Lindenberg, rompió radicalmente con el rock dominado por el inglés. Insistió en cantar en alemán. Un paso valiente en un país donde la música rock en el idioma nacional se consideraba un fenómeno marginal o incluso poco serio. Sus letras combinaban lenguaje cotidiano con surrealismo poético y su apariencia, gafas de sol, sombrero, voz entrecortada, lo hacían inmediatamente inconfundible. Álbumes como Paul Pompeus, Galaxo Gang y Drunland Symphony consolidaron su estatus no solo como cantante, sino como showman provocador y comentarista social. Cuando la nueva ola alemana explotó a principios de la década de 1980, Lindenberg ya era una especie de figura paterna del movimiento. Aunque su música era estilísticamente diferente, una mezcla de rock, jazz y chanson. Su tenacidad por cantar en alemán y actuar de manera teatral contribuyó significativamente a la aceptación de la NDW. Colaboró con artistas más jóvenes, hizo de mentor para bandas y utilizó su creciente plataforma para temas políticos como el desarme nuclear, la libertad de expresión y la división de Alemania. Famosamente desafió al régimen de la RDA con canciones como Sonderzug nach Pankow, un ataque satírico a Erich Honecker que llevó a prohibiciones oficiales y condenas, pero también a una admiración secreta al otro lado del muro. Lindenberg equilibró entretenimiento y resistencia, a menudo disfrazado como un personaje de cómic, pero con una agudeza política como un escalpelo. Su papel mitad poeta, beat mitad profeta berlinés, era de proporciones épicas. Pero detrás de las luces del escenario y los sombreros llamativos, el Udo privado seguía siendo un enigma. Hablaba raramente de su familia, admitía profundas inseguridades y mantenía una imagen pública de control estricto. Con el creciente estrellato también aumentaron sus cargas personales: alcohol, depresión, dudas sobre sí mismo. Todo esto volvería de manera aún más dolorosa en la próxima década. Detrás de toda la puesta en escena había dolor y nadie sabía mejor que Udo cómo transformar ese dolor en una actuación. Y secretos en canciones. El hijo secreto y la chica de Berlín Oriental. Una de las canciones más discutidas de Udo Lindenberg. Chica de Berlín Oriental se considera ampliamente autobiográfica y se basa en una relación real con una mujer de la antigua RDA. La línea temporal retrocede al 25 de octubre de 1983, cuando Udo dio un concierto altamente simbólico y políticamente arriesgado en el Palacio de la República en Berlín Oriental. Fue uno de los raros casos en que un artista occidental pudo actuar detrás del telón de acero. El evento no solo captó atención por su potencia política, sino también por lo que supuestamente sucedió tras bambalinas.
Según numerosas entrevistas y reportes, Udo conoció a una joven de la Alemania del Este durante este viaje y su relación se intensificó a lo largo del año siguiente. Sin embargo, bajo estricta vigilancia del Ministerio de Seguridad del Estado, la romance tuvo que permanecer en secreto absoluto. Más tarde, Linden contó que su gira programada para 1984 en la Alemania Oriental fue cancelada abruptamente, porque se temía que su personalidad y su música pudieran socavar la autoridad estatal. Poco después, la mujer en cuestión, considerada la inspiración para la canción, supuestamente quedó embarazada y dio a luz un hijo en 1980. La identidad tanto de la mujer como del niño nunca fue revelada públicamente. Ni ella ni el hijo han aparecido en conciertos, estrenos o eventos públicos de Lindenberg, ni siquiera en el estreno berlinés del musical Detrás del Horizonte, que se basa vagamente en la historia de amor entre Udo y el Este. Esta ausencia avivó especulaciones. Todo el trasfondo se considera un invento de relaciones públicas, una mezcla de autobiografía y licencia artística. Pero en una colorida entrevista de 2011, Udo abordó los rumores. Confirmó que sí existe un hijo al que se refirió como el secreto del bebé Lindenberg. Dijo que es un adolescente en sus 20, confirmando así su edad aproximada, y agregó que mantienen contacto ocasionalmente. Al ser cuestionado sobre la madre, explicó: "Hablamos por teléfono y le cuento cómo van las cosas. Su relación es distante pero amigable", aunque Udo no dio más detalles. Por consideración a su anonimato, numerosos indicios de entrevistas, biografías y su obra musical respaldan la credibilidad de esta historia. Algunos observadores creen que la carga emocional de esta relación secreta contribuyó a la resurrección creativa de Lindenberg en los años 2000 y principios de 2010, especialmente en los álbumes Fuerte como Dos y MTV Unplugged en vivo desde el Hotel Atlantic. Sin embargo, hasta la fecha no existen documentos oficiales, ninguna legitimación de paternidad, fotos ni declaraciones públicas de la madre. Su nombre sigue siendo desconocido y nunca se presentaron demandas legales. Ya sea que esta historia se considere un capítulo oculto de la historia de la música alemana o como parte de la automitologización intencionada de Udo, hay un hecho claro. Udo Lindenberg nunca ha negado la existencia de este hijo. La ha confirmado, aunque de manera indirecta, en varias entrevistas. En un artículo de Welt de 2016, la misma narrativa resurgió, lo que refuerza la convicción de que el hijo es real, tal vez incluso la parte más privada del legado del rockero del Pánico. La historia secreta de amor que Udo y Nena mantuvieron escondida durante casi 20 años. Entre los muchos secretos en la vida privada poco convencional de Udo Lindenberg, uno de los más persistentes y menos conocidos durante décadas es su relación amorosa secreta con la ícono del pop Nena. Su romance de un año a mediados de los años 80 es considerado hoy como una de las relaciones más ocultas de la cultura pop alemana. A pesar de que ambos estaban en la cima de su fama durante el apogeo de la nueva ola alemana, lograron mantener toda la relación oculta hasta los años 2000. Un éxito notable dado el constante escrutinio mediático. Se dice que la relación comenzó en un vuelo de Berlín a Londres, donde se desarrolló espontáneamente una conexión emocional entre el rockero del Pánico y la cantante de 100 Globos. Siguió un romance secreto rápido e intensamente juguetón. Nena misma comentó más tarde que ambos tomaron medidas extremas para no ser descubiertos. Una vez relató cómo se deslizaba con una máscara de mono en hoteles y cómo la trasladaban de contrabando a través de entradas de proveedores. En una situación particularmente delicada, casi fueron atrapados por el entonces editor en jefe de Bravo en el vestíbulo de un hotel en Londres, mientras planeaban un evento nocturno de patinaje sobre ruedas. Nena recordó cómo saltó detrás de una cortina de terciopelo para no ser visto. Para Udo, la aventura simbolizaba su rechazo de por vida a las convenciones, una relación sin etiquetas públicas, sin drama de paparazzi, sin expectativas tradicionales. Pero la intensidad se desvaneció tan rápido como surgió. Nena describió más tarde el romance con una nostálgica ternura y unas simples palabras: "Fue divertido, luego se volvió aburrido". Se separaron en silencio, sin escándalos ni titulares. Udo rara vez hablaba en detalle sobre la relación y mantuvo incluso décadas después un estilo de discreción caballeroso. En una entrevista para Playboy de 2020, confirmó la aventura, pero solo comentó brevemente que fue muy divertido y que sigue siendo un secreto. Nena es una mujer increíble, de Oberammergau.
No puedo decir más. Nunca compartió profundos sentimientos emocionales. Ni siquiera si la relación influyó en su música, aunque los fans sospechan que hay sutiles insinuaciones en canciones de los años 80. La confidencialidad encaja con la postura básica de Udo sobre el amor y el compromiso. En la misma entrevista de Playboy, explicó su aversión hacia las relaciones tradicionales. Se sentiría atado restringido en un arreglo convencional. Quizás soy el último espontáneo, dijo refiriéndose a un espíritu libre antiautoritario. Vivo a libre albedrío según mi instinto y el estado de ánimo del momento. No me manejo bien si me siento atrapado. El matrimonio y la convivencia nunca habrían encajado con su identidad artística y personal. Se consideraba demasiado errante para aceptar tales estructuras. Esta postura podría explicar no solo por qué él y Nena nunca se hicieron públicos, sino también porque muchas de las relaciones de Udo a lo largo de su vida se mantuvieron fluidas y profundamente privadas. A menudo hablaba de su necesidad de espacio creativo y emocional, describiendo las relaciones como hermosas, pero que al final son efímeras, en el momento en que limitaban su libertad. Aunque la relación entre Nena y Udo terminó de manera tranquila y sin drama, su revelación 2 décadas después a través de un titular y una breve confirmación de ambos artistas ofreció una mirada rara a la paralela vida del rockstar más excéntrico de Alemania. El misterio bajo el sombrero. A lo largo de los años, la vida de Udo Lindenberg alcanzó extremos de gran éxito y enormes profundidades, siendo artísticamente muy productivo. Pero su vida privada se volvió cada vez más inestable. Mientras su fama en Alemania y más allá crecía de manera constante, su consumo de alcohol y su tendencia al aislamiento social alcanzaron proporciones peligrosas. Amigos y colegas de esa época confirmaron más tarde que su bebida dejó de ser sociable, convirtiéndose en destructiva. Lindenberg a menudo desaparecía durante días, solo para luego reaparecer en frágil estado físico. Su confiable agenda de giras se volvió impredecible y varias sesiones de estudio se dice que se desmoronaron debido a su comportamiento errático. El punto de inflexión de esta fase llegó en 1980, cuando Udo sufrió un infarto, un evento que generó serias dudas sobre su viabilidad a largo plazo. Tenía solo 43 años. Los médicos le advirtieron que sin cambios inmediatos en su estilo de vida, especialmente en lo que respecta a su consumo de alcohol, podría no alcanzar ni siquiera los 50. El infarto no condujo inmediatamente a la abstinencia, pero marcó el inicio de una lenta y dolorosa confrontación con las consecuencias de su vida caótica. Uno de los episodios más surrealistas y violentos de esa época ocurrió poco después de su separación de Nena. Desesperado y emocionalmente agotado, Udo viajó a Río de Janeiro a principios de los años 80, supuestamente en busca de paz e inspiración. Sin embargo, se involucró en una relación con una brasileña local, a quien luego llamó su bella oscura. La relación se desarrolló rápidamente, pero la inestabilidad también lo hizo. Cuando ella expresó su deseo de casarse y él se negó, la situación se intensificó. Según el propio relato de Udo, años más tarde, en entrevistas con la revista Focus y en su autobiografía, Panic President, la mujer lo confrontó en su hotel. Sacó un cuchillo de su liga y lo hirió con un corte en la cabeza. El ataque dejó una profunda, visible cicatriz en su cráneo. La herida sanó, pero la marca permaneció. Esta cicatriz la oculta Udo hasta hoy bajo su característico sombrero negro de ala ancha, un accesorio que muchos consideraban un simple estilo rockero o una forma de disimular el cabello que se estaba volviendo escaso. En realidad, el sombrero se convirtió en un símbolo de protección que ocultaba no solo una herida física, sino también un trauma emocional. Udo confirmaría más tarde con su típico humor: "La raya se ha movido un poco". Una frase que suena sencilla, pero que alude a una experiencia de violencia que permaneció oculta durante décadas. El sombrero, hecho en la ciudad de Lindenberg, está vinculado a su imagen pública. Pocos sabían que le brindaba apoyo psicológico, una de las últimas capas realmente ocultas de un artista cuya carrera se ha caracterizado por una apertura brutal y una honesta sinceridad emocional. El incidente en Río, aunque raramente mencionado en los medios, se considera hoy un punto de inflexión en la historia de vida de Udo. Un momento en el que colapso emocional, desilusión romántica y violencia física se fusionaron en un único trauma definitorio. Aunque Udo volvió a Alemania,
Regresó a los escenarios y recobró su lugar en el público la cicatriz, y lo que representa siguieron siendo parte de su paisaje interno. Apenas se menciona, casi nunca se fotografía y permanece como símbolo de un turbulento capítulo que él en gran medida guarda para sí mismo, niños o no. Udo Lindenberg siempre ha declarado públicamente que no es un padre en el sentido tradicional. A lo largo de los años en el ojo público, evitó sistemáticamente el matrimonio y la paternidad, afirmando una y otra vez que las estructuras y expectativas de una familia tradicional no se ajustan a su estilo de vida. Sin embargo, sus declaraciones siempre dejaron un margen para la interpretación, y muchos fans, así como algunos periodistas, han especulado durante años que podría tener más hijos de los que ha admitido públicamente. La pista más directa surgió de una entrevista de 2011, donde abordó los rumores de larga data sobre un supuesto hijo de su relación con una mujer de Berlín Oriental en los años 80, que se considera en general como la inspiración para la canción El Chica de Berlín Oriental. Confirmó que de ese encuentro nació un hijo adulto en sus 20s, pero se negó a dar tanto el nombre de la madre como el del niño y no reveló más detalles. Ante la pregunta de si podría haber más hijos, Lindenberg solo respondió con una sonrisa enigmática. Quizás haya más por ahí en tierras lejanas. Sería una pena si no tuviera lindencitos, ¿verdad? Estas palabras juguetonas pero evasivas dejaron mucho espacio para la interpretación. Con el paso de los años, esta cita ha reaparecido en artículos y discusiones de los fans, a menudo como posible indicio de que Lindenberg, en sus años salvajes y turbulentos, especialmente durante sus giras internacionales en los 70s y 80s, podría haber engendrado más de un descendiente. Después de todo, pasó largas temporadas en París, Nueva York, Río de Janeiro o Trípoli, lugares donde su vida no seguía un orden definido. Sin embargo, Udo siempre minimizó la idea de criar aquí a un hijo públicamente. En varias entrevistas, incluida una para Playboy en 2020, explicó por qué nunca se vio a sí mismo como un padre clásico. Habló sobre la carga que pesa sobre los hijos de famosos. Entonces le pones el sombrero al pequeño Lindensberg y le dices, así que, ahora canta como el viejo. La carga de una fama heredada especialmente en el a menudo implacable entorno del sensacionalismo alemán puede afectar gravemente la salud mental de los niños. A la luz de esto, su distancia de la figura del padre tradicional parece menos una evasión y más una decisión ética consciente, para no exponer a nadie al peso de su nombre. Al mismo tiempo, Udo ha encontrado maneras alternativas de vivir impulsos paternos. Con frecuencia habla con cariño sobre su papel como padrino, especialmente para niños en África. A estos ahijados los considera parte de su familia extendida y llena de pánico. Su conexión con ellos no es simbólica sino real. Los apoya material, emocional y a largo plazo. Sin embargo, evita intencionalmente la palabra padre. Prefiere describir la relación como de camaradería, una mezcla de amistad, mentorización y cuidado solidario. Este tipo informal y descentralizado de crianza refleja toda la filosofía de vida de Lindenberg. Antiautoritario, flexible, poco convencional. En lugar de establecer una familia nuclear clásica, creó una red de herederos espirituales, personas, que llevan adelante fragmentos de su visión del mundo, su energía y su caos. Si Udo realmente tiene más hijos biológicos, sigue siendo un misterio. Pero una cosa es clara, su legado nunca estuvo destinado al camino tradicional. Como todo en él, su concepto de familia y transmisión es único. Lindenberg. A los 79 años, Udo Lindenberg finalmente dejó entrever algunas de sus verdades más preciadas al hijo, que nunca confirmó la cicatriz bajo el sombrero, las mujeres, el caos y los leves sentimientos de arrepentimiento detrás de sus gafas de sol. Nunca quiso ser un padre o esposo tradicional. En cambio, creó su propia forma de familia, legado y amor. Una que no encaja en ninguna categoría. ¿Pero qué opinas tú? ¿Y podría haber realmente más hijos por ahí fuera? Escríbenos en los comentarios. Y si esta historia te ha hecho reflexionar, da like, comparte y suscríbete. No te preocupes, la verdad siempre encuentra su camino.